buenos días a toda nuestra audiencia. Una vez más, bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios. Este es el día que ha hecho el Señor, Joel, porque como un día como hoy, dice la palabra de Dios que al tercer día Jesús resucitó y se levantó de los muertos. ¿Por qué nosotros celebramos cada domingo su resurrección? La celebramos porque para nosotros es un nuevo nacimiento, es el poder activo, vivificante constantemente, lo creas, no lo creas, lo veas, no lo veas, sus promesas se cumplen los 24 horas, los 365 días de la semana, y cada domingo, como a esta hora, Él resucita. Él resucita tus sueños, resucita tus finanzas, resucita tus relaciones, resucita tu matrimonio, el espíritu de la vida y la resurrección se pasea. Me recuerdo cuando fuimos a Israel, Joel, a Jerusalén. Estuvimos en el monte del precipicio, estuvimos en la tumba del rey David, estuvimos en la tumba de Raquel, de Lea, del rey David. Todos estaban en su tumba. La única tumba que estaba vacía y que un día como hoy celebramos todos los domingos y todos los días, es que Él se levantó, es el unigénito de los muertos, el primogénito. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró la muerte y el pecado, pero por un hombre también entró la obediencia, la vida y la resurrección. Bienvenido, Joel. Gracias, Perla. Wow. Aleluya. Cuando hablaste con un hombre, Santo Jehová, entró la vida y la resurrección, fue algo tremendo. Vino a restaurar lo que se había perdido con el primer Adán. Y Él es considerado el último Adán. Y ves a través de la Biblia, incluso su primer milagro era el vino. ¿Y qué es lo que dijeron del vino? Él dice que el que debe ser primero fue el último, y el último fue mejor. El que se probó al último fue mejor. O sea, constantemente está hablando. Incluso el nacimiento de Esaú y Jacob. Se había profetizado que el segundo... vientre nacerían dos naciones. Exactamente. Y que el segundo iba a ser mayor que el primero. Aleluya. Incluso desde el principio de toda creación, el segundo fue muerto. Y la sangre, Abel fue el segundo, Caín fue el primero y Abel fue el segundo. Pero tú sabes que siempre el primogénito es tomado por Dios, es la ofrenda, el que lleva la doble porción, la doble bendición, la doble impartición. Sí. Pero es porque Él toma siempre las primicias. Sí. Aleluya. Y esas primicias se desatan una bendición descomunal. A tomar las primicias, lo que Él queda y santifica tu 90% y se multiplica, se aumenta y se incrementa. Y yo te voy a decir una cosa, el primogénito toma un segundo turno. El primogénito siempre está pensando el que va después de él, a los hermanos menores. Siempre se pone como segundo. Siempre se pone como el segundo. Entonces, ves a lo largo del tramo de la Biblia, a lo largo de la historia, a lo largo de este peregrinaje, a lo largo de esa herencia, ese legado del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Tú sabes qué es lo que quiere decir la palabra restauración? Restauración quiere decir volverlo al estado original. El estado original era inmortales, indestructibles, invencibles, impenetrables, santos, separados y supremos. Amén. Aleluya. Y si lo volteamos las letras es un sí, o sea, todo es un sí y un amén con el Señor. Tremendo, que podemos hablar de esto en cantidad. Pero regresamos a la materia que tenemos enfrente, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Fíjate que es bien poderoso la palabra que vamos a desatar en esta mañana, porque nosotros, dice Apocalipsis 12, 10, y tú puedes leer todo el libro de Apocalipsis 12, que tenemos un enemigo constante. Él se le dice en el hebreo antidicos. Antidicos quiere decir uno que se opone, un acusador. Y es impresionante que entiendas esto,
porque este Antidicos está en todas tus generaciones, este Antidicos está en tu linaje, este Antidicos está constantemente, es aquel que va en contra de tus derechos. Antidicos es un adversario. Y ese adversario se opone constantemente, no solamente al destino llamado o propósito de Dios sobre tu vida, se opone a todo lo que se llama Cristo, es el anticristo. Se opone al plan original del cielo, se opone a la genética, se opone a la humanidad, se opone contra las leyes del matrimonio, es un opositor. Y quiero decirte que ese que va en contra de tus derechos, ese Antidicos está de día y de noche vociferando, así como dice la palabra de Dios que la sangre de Abel se escucha como unas bocinas retumbando. Ese Antidicos se escucha de día y de noche acusándote no solamente a ti, tu primera, tu segunda, tu cuarta generación, es más, desde el principio, desde el Edén, desde el jardín del Edén, tu linaje que viene desde el primer hombre y la primera mujer, Adán. ¿Sabes qué? Ahí hay un pecado y dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde haber nacido de la manera anticristo, como fue en el huerto del Edén cuando la serpiente engañó a Eva, hizo comer del fruto, desde ahí ya entró la muerte. Por eso hablamos que por cuanto un hombre desobedeció y pecó, entró la muerte y la destrucción por la eternidad. Pero vino un segundo hombre a restaurar, a redimir, a salvar lo que se había perdido. Pero desde el origen de Adán y Eva, tus ancestros, yo no sé si algún día has pensado, bueno, mi línea sanguínea desde Adán y Eva, ¿desde dónde vengo? Hay personas que tienen sangre judía, hebrea, masónica, un montón de maldiciones generacionales desde antes de la fundación del mundo. Pero yo quiero decirte que este adversario, Satanás, es el adversario que está como león rugiente buscando a quien devorar de día y de noche. No descansa. Y el punto al que quiero llevarte hoy es que hoy vamos a venir a la corte del cielo. Muchas peleas, muchas maldiciones generacionales en tu linaje sanguíneo no se han cancelado porque no te has presentado a la corte, pero no a la corte de la tierra, a la corte del cielo. Y quiero decirte que aunque tú no lo sepas, de día y de noche, ¿cómo puedes detectar que hay una maldición generacional o que hay un acusador en tu linaje sanguíneo? Si tú ves un patrón descomunal que se viene repitiendo una y otra y otra. Tu abuelo murió de cáncer, tu bisabuelo, tatarabuelo, y ahora tu nieto tiene cáncer. Ese Antidicos se está acusando en el trono de día y de noche por generaciones, miles de generaciones acusándote. ¿Para qué? Para que la maldición generacional venga. Dice que es como la golondrina, que así es la maldición generacional, que si no tiene un derecho legal, no se postra, no hace su nido, no se para en tu línea sanguínea. Tú te das cuenta que si tu familia muere de cáncer, de COVID, de SIDA, de diabetes, de un montón de enfermedades, maldiciones generacionales, cáncer en la sangre, diabetes, pulmonía, osteoporosis, pon la enfermedad y se repite en todas tus generaciones, ahí está esa golondrina, representa el Antidicos, la maldición generacional acusando a tus ancestros de día y de noche. ¿Y qué tienes que hacer? Hoy tú tienes que levantarte, hoy tú tienes que presentarte, hoy te vamos a llevar a la corte del cielo a que pongas un basta. Suficiente es suficiente. Que pongas un hasta aquí, que rompas, que derribes, que canceles toda maldición generacional que te ha destruido y no te permite avanzar. Hay familias enteras, Joel, que sin saberlo
A Satanás le encanta destruir un linaje entero, una familia que tiene un plan divino de Dios. Tú no sabes si ese hijo, hermano, amigo, familiar tuyo iba a descubrir la fórmula de la cura del cáncer. Tú no sabes si esa persona que murió en un accidente trágico iba a descubrir la cura de enfermedades incurables. Tú no sabes, porque Satanás, el antidicos, el que se opone muertes prematuras, está destruyendo linajes sanguíneos, Joel. Tremendo. Wow. Una cosa tremenda. Y sigue acusador, el acusador. En toda esta introducción, el Espíritu Santo está constantemente revelando, constantemente indicando hasta qué grado dio su vida Jesús por ti. ¿Cuántos caminos descubriste? Y hay una visión que le comparto a mi esposa constantemente, de que veo veredas, veo caminos pavimentados, intactos, pero la diferencia es que veo mucho obstrucción, cosa que lo obstruye, cosa que lo veda, cosa que lo oculta, y hasta maleza, puedo ver hasta maleza en esos caminos, constantemente caminos no recorridos, caminos por querer explorar, caminos donde Él mismo, Él es el camino, Él es la puerta, Él es la vida y la resurrección. Lugares desde cosas que Él hizo, sufrió en carne propia, sangre que derramó por ti y tú no sabes por falta de conocimiento. La palabra declara que mi pueblo, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pereces todos los días. Y muchas veces nos quedamos un tanto dormidos, creemos que debemos de aceptar lo que el mundo te avienta. Y la mera verdad es de que Él nos ha sacado de una corrupción del mundo, la corrupción del mundo, para darnos una naturaleza divina. ¿Ok? Pero aún cuando sabes de tu verdad, hay un constante metamorfosis, un constante cambio. Y es una resistencia. No solamente tu carne sufre esa resistencia, tu medio ambiente, tu circunferencia, tu medio radial es constantemente. Uno, cuando tiene la verdad, lo tienes que abrazar y lo tienes que prácticamente venderte, estar completamente persuadido, como dice Abraham. Él, para tomar una decisión de salirse de su parentela, él tuvo que estar completamente persuadido que Dios era poderoso para cumplir lo que Él le había prometido. Y es una de las cosas que el mundo, tu carne y Satanás está impidiendo constantemente, y lo está haciendo vedando, lo está haciendo obstruyendo, está haciendo por falta de conocimiento. Así como hay muchos descubrimientos por el lado natural de la humanidad, pero hay muchos descubrimientos que el cuerpo de Cristo todavía le hace falta descubrir y explorar. Y una de las cosas es en las cortes del cielo. Tenemos que, te dice, el reino de Dios declara, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tienes que ser violento y radical con lo que estás pensando. Ya basta, hermano, ya basta, hermana, amigo, amiga, ya basta de estar con esa dualidad, con esa que sí, que no. Ya este es el tiempo donde va a llegar un momento que ya no puedes ser dual. Ya no vas a poder estar derecho e izquierda. Ya no vas a poder ser como el camaleón cambiándote como te conviene. Esa dualidad se desaparece porque tarde que temprano llega un momento, porque el tiempo se apresura hacia el fin. El tiempo se apresura hacia el fin, hermano, hermana. Y vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que tomar una decisión. Ya basta de la dualidad, lo ambivalente. En Dios es el Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación, todo don perfecto. ¿Cuál fue el don perfecto? Jesús fue un don perfecto,
que cayó, que vino aquí entre nosotros, que fue dado a nosotros. Si tú lo crees, si tú crees y recibes ese don y abres tu puerta de tu corazón y recibes ese don, Él no va a haber variante. Él no hay sombra ni variación. Él es constante. Es más, Él es el amigo fiel. Él es tu salvador. Él es tu creador. Él es tu maestro. Y cuando tú eres convencido, apenas va empezando la peregrinación en esa metamorfosis. Y una de las cosas es acercarte al Dios viviente. Acercarte con un denuedo, con una confianza de que tú, cuando has recibido a Jesús, cuando tú has creído en el Señor y lo que la sangre de Jesús te redimió, en ese momento empieza la transformación, en ese momento empieza la caída de todo lo que te ha... del conocimiento que te ha vedado tu mente, que lo ha endurecido tu corazón. Es tiempo que deshagas esto. Es tiempo que deshagas la dureza. Es tiempo que deshagas lo mal entendido, la confusión, la ignorancia. Es tiempo que lo arrojes a un lado y es tiempo que agarres tu verdad. La verdad transforma la realidad. Tú tendrás una realidad basado en una verdad circunferencial, en una verdad que ves una realidad que vas a la derecha y a la izquierda, una verdad que dices estás en esta circunferencia, en este medio ambiente y que no hay cambio. Pero Jesús, ¿sabes qué? Jesús vino con la ley espiritual, vida, resurrección, y cumplió la ley en carne propia. Él se hizo muerte. Él se hizo pecado. Y en un nuevo amanecer, una nueva resurrección, te vino a traer resurrección, te vino a traer un poder y una libertad absoluta, en la cual no tienes ya necesidad de estar tratando constantemente con tu situación. Nosotros tenemos que revestirnos de la verdad constantemente, porque este mundo mira, el único objetivo de este mundo es matar, robar y destruir. Constantemente te está diciendo, no, es que es así, y una negación, una obstrucción, una controversia, un anti conocimiento, anti espiritual, anti Dios, anticristo. O sea, constantemente resistiendo. Y por eso traemos ahora esta palabra de entrar con libertad al trono de Dios, a la corte. Quiero hablarte del magnífico plan de Dios. 2 puntos importantísimos antes de llevarte y entrar a la corte del cielo. Tienes que saber que desde un principio, cuando el Señor dijo, hagamos en el Génesis al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, y el hombre enseñoreese de todo lo que está en la tierra, en el cielo, las bestias del campo, los peces del mar. Ahí el Señor nos delegó y nos entregó una autoridad que tú tienes que caminar, tienes que conocer, tienes que obrar y operar en la autoridad que se te ha dado y delegado. No le dio la autoridad a los ángeles, no le dio la autoridad a las bestias, no le dio la autoridad a los peces. La autoridad se la dio al hombre porque dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios y enseñorece y sea como Dios. Fíjate bien, la segunda cosa es que nos delegó poder. Ese poder está en la esfera espiritual. El poder para sanar a los enfermos, el poder para resucitar a los muertos, el poder para libertar a los cautivos, abrir las cárceles, dar libertad de todo cautiverio y apertura de toda cárcel, el poder para tocar y los leprosos sean sanos, el poder, ese es un poder que le pertenece a Dios, ese poder
debe de caminar en la autoridad ¿de quién? Del hombre, no, en la autoridad del Dios Todopoderoso. Por eso decía Joel que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que resistir, tenemos que conocer el plan de Dios, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y quiero decirte, en estos dos puntos de poder, autoridad y poder, siempre que Dios te revela cualquier circunstancia, positiva o negativa, de muerte o de vida, de pecado o santidad, es porque te da y te delega un poder. No creas que esos sueños, visiones, revelaciones, profecía, que el Espíritu de Dios desciende y te habla, es porque nada más estaba pasando el aire y era una coincidencia que tú lo viste, que lo soñaste, que se te reveló. No, dice Joel 2:2 que en los últimos días derramaría de su poder, de su dunamis, de su espíritu sobre toda carne. Y dice que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, pero ese espíritu que es poder, dunamis, exousia, autoridad, es la manifestación del espíritu. ¿Dónde? En los últimos tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Los últimos, los peores tiempos, pero también los más gloriosos, donde tangiblemente tocarás el poder, el dunamis, la exousia del Espíritu Santo en tu vida. Pero ¿cómo lo vas a ejercer? Lo vas a ejercer con la autoridad que se te ha delegado desde el Génesis. 2 puntos. El más importante es: ¿cuándo sucede ese intercambio de poder? Siempre que tú vienes al altar. Por eso es que levantamos este altar en esta hora, declarando que ese intercambio de poder, de autoridad, viene sobre tu vida en esta hora. ¿Cómo te puedo hablar de ese poder? Te puedo hablar de ese poder porque cuando era niña, Él me llamó al altar. Y cuando yo llegué al altar, hubo un intercambio de poder. Mi vida nunca más fue la misma. Yo era pecadora, no que no lo sé ahora, pero mi vida tuvo un cambio sobrenatural porque tuve una experiencia sobrenatural con el poder, con la autoridad. Después se me delegó la autoridad. Hoy, un día como hoy, vamos a hacer un intercambio de poder. ¿Qué poder? Poder de la muerte, poder del pecado, poder de la iniquidad. Vamos a intercambiar lo que Él intercambió en la cruz del Calvario. Maldición por bendición, pecado por santidad, enfermedad por salud, muerte y destrucción por salvación eterna. Así que antes de entrar a la corte del cielo, desde este altar, vamos a desatar su poder para que entre el Espíritu de Dios sobre tu mente, tu corazón, tu espíritu y circuncide. Te tomo a ti como un punto de contacto para destruir, desmenuzar, deshacer las obras del diablo sobre tu primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y yo declaro en esta hora que venimos a la corte del cielo, Abarrebasía, Brabá, quebroso y Bronto Mashia, quebrante sea, y desatamos en esta hora, Brosea Mashia, el poder, el intercambio de la esfera espiritual sobre los hombres, sobre los ancianos, sobre los niños, primera, segunda, cuarta generación. En esta hora está siendo visitada, intercambiada, libertada por tu poder. Y venimos a Hebreos 12:22, Kerebasia Mashiach. Y aquí cada persona, Kerebunto sea, que está viendo el programa, tiene un antidicos, tiene un opositor, tiene un adversario que se opone al destino, al llamado y propósito de Dios sobre su linaje. Intercambiamos el poder de la muerte por la vida eterna. Intercambiamos el poder del pecado por la santidad. Intercambiamos el poder
de la enfermedad por la salud. Y venimos a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén, a la compañía de millones y millones y millones de ángeles, a la congregación de los justos, de los hombres hechos perfectos, y a la gran nube de testigos, y a la sangre rociada de Abel, que clama por justicia, 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 a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, mediador de un nuevo pacto, que en esta hora intercambia el poder de la muerte por la vida eterna, de la iniquidad, el pecado y la maldición por la bendición, en el poderoso nombre de Jesús. Y a todo antídicos en tu vida que se opone a que tu linaje sanguíneo sea real, predestinado, escogido, santo, separado y supremo para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tremendo. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya, Señor. Hay un pasaje en Lucas 18 de la tenacidad, ¿ok? Lo tenaz que tienes que ser en esto. Lo que hizo ahorita Perla fue una tenacidad con... En hebreo habla de un kavaná, o sea, una intención encendida, intensa, a propósito. Y fíjate, te voy a decir, te lo voy a leer, Lucas 18:1. También les refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre ni no desmayar. Aleluya. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, ni temó a Dios, y venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Es lo que le decía la viuda al juez. Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, la haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clama a Él día y noche? Aleluya. ¿Se tardará en responderles? Santo. Os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el hombre, el Hijo de Hombre, ¿habrá fe en la tierra? La constancia es tremenda. Ahí está la palabra. Es tremenda. Fe. Padre, desatamos ese nivel de fe sobrenatural para que fe es ahora. Constancia. Hoy, este día, puedas ver ejercitado el poder de Jesucristo sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y recuerda que Jesús es el Rey. Nos vemos el próximo segmento. Continuamos con más.